Cambiamos categoría. Ahí está. Y le damos cañita. Aventura. Pararán, 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 pom, pom, pom. Uy. Vale. Habla con Shakir, creo que estaba ya aquí, ¿no? Joder, está lejos, ¿eh? ¿Dónde está esto? Vale, me pide que vaya a un barco. Vale, pues nada. Mejor le doy a volar y ya está. Ah, there you are. Come, we must talk. Ah, vale, ya me dice que vuelva aquí al refugio. Bueno, ya que estoy aquí, voy a hacer la misión de aquí. ¿Dónde está? A ver, habla con este. It is time, Message. Sai Sahan's strength has returned. You must accompany him. An ancient trading hub high in the mountains of Hammerfell. A place I thought lost to the ravages of time. Come quickly. Manimarco is undoubtedly conducting his own search for you. Vale. Voy a hacer primero la misión esta de aquí. Hostia, qué guapa la armadura, ¿eh? ¡Hey! ¡Hey! Stranger, may we speak? You read my letter? Oh, I'm so grateful you've come. We found something powerful. A Daedric... Wait, what's happening? Hostia. 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 Scaldi! No! Yo no he sido, ¿eh? Damn it! Who's doing this? Have we sent him straight to Sovngarde? Antes me pongo a leer un poquito. Que me sube las cositas. I was not fast enough. Damn it all! Did you see what happened here? Just as Ah, su propia sombra, qué I knew fuerte. looking for this artifact would get us killed. I warned them. Warned all of them, but they wouldn't listen.
They never listen. Something very dangerous, but that can wait. My friends are in danger and don't even see it. Some scryers, huh? Adebers in Shornhelm. Thanks for the help. Got any questions? Let's just make it quick, all right? My friends can't very well out... Bonifrit of Clan Owlcloak. Skaldia and I came up together in Riften, under Magus Auriella. He was always the sharper blade. Magic came easily for him. Me? Not so much. Unfortunately, Skaldia's not the only mage who's been killed by his own shadow. He's just the most recent. Other members of our order have been turning up dead all over Tamriel. Shaw's bones, you really want to know, huh? Fine. My associates and I are all junior scryers in the Order of the Eye. We scoured the tombs and ruins of Tamriel. We've had visions of a Daedric artifact. At least we think it's a Daedric artifact. It's hazy, you know, obscured by something like frosted glass. Sorry. Skaldia was always the wordsmith. A mage can't afford to be sure of anything. But I'd bet my family's meadery on it. Daedric artifacts grant untold power to those that carry them, but always at a cost. ¿A dónde tenemos que ir? Para acá, ¿no? Ok. How did Bakara survive? I hear there were burning cultists. Ah, me dice que An viaje. undead werewolf took over Camlord. An undead werewolf? How does that even work? A ver, ¿dónde es? Vale, supongo que esto me llevará para allá, ¿no? Hostia, este es el mismo de la misión. Claro, no me deja coger esto. Y si voy para allá, ¿a dónde voy? Vale, es aquí. Mira, aquí hay uno. Bueno, espérate, a ver si hacemos la misión esa del tío este y deja de dar por saco, porque es que no me deja viajar hasta que no le haga la misión. Doom has come to crack. I'm in one of our order. Venga. Curioso que ahora la misión me dice que vuelva a coger la carreta, ¿eh?
didn't put any stock into the words of those stargazers until I saw my first sand giant. He'd cut a horse in half. Everyone is these days. Funny how a few months ago, they were just a bunch of star-obsessed loonies. Now, they're the... ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Cómo estamos? ¿Avanzaste ya en el texto ayer o qué? ¿Y qué tal? ¿Bien? A mí me tiene enganchadito, ¿eh? Tú lo estás jugando en PC, supongo, ¿verdad? Sí, creo que sí, que en PC estaba jugando. Me dijiste que lo pillaste en Steam. Speak quickly. I am very busy and our order is stretched to the breaking point. PC, ¿no? Vale, vale. Of course. I'm sorry. You've come to help us, and then I'll start from the beginning. A short while ago, the 3 guardian stars I wish I knew. I've studied the stars my whole life. I've heard them speak. But now they're silent. I don't know. It's not a name I'd ever heard before. 2 of the Celestials identify themselves as the warrior and the mage. The third, the stargazers, consists of scholars who are no match for the current threat. We need champions to face the warrior, the mage, and the serpent, and, if possible, to find the thief. ¿Cómo? Join us. Be our strong arm, our sharp sword against the Celestials. Estuve enganchado a la misión, no para de interesarme. Me pasa igual, tío. Me pasa igual, ¿eh? Es un puto vicio, qué asco, tío. Dejadme salir de aquí, quiero irme. Es un puro vicio, ¿eh? Hacía falta esta traducción al español. Esto de unir a nosotros, ¿qué es, tío? Eso de nuestro lado. Thank you. We have a lot of work to do. But first, you must become an official member of our order. Stars above, let this new light do your will. Accept them, O stars. Let them always follow where you lead. Oh, please aid them. And bless them to restore those who have fallen from glory, our missing guardians. Oh, please bless them. We must talk. Do not be afraid. I am a friend. Forgive me. I did not know any other way to contact you without revealing myself. Even now, the Serpent's followers, the Scaled Court. I am the Celestial Thief. I appeared with the other... Ahí le das sin querer al botón. Forgive me. I did not know any other way to contact. I am the Celestial Thief. I appeared with the other Guardians when the Serpent broke free and manifested in Tamriel. Yes. They attacked Craglorn against their will. Listen, my power alone is not enough. You must free the other Guardians. I will help you. Hara and the Stargazers will help you. Use their knowledge. Look for the presence of the Scaled Court, where they are. In a way, just as you might look at a picture of the star signs and say, that's the thief, or that's the Háblame de los warrior. guardianes. Of the 12 rightful star signs, it's the Guardian's duty to protect the lesser signs, our charges, against the destructive ways of the Serpent. With the warrior and mage under the Serpent's control, it would be surprising if I didn't. The Stargazers are only dimly aware of it, but they carry an ancient legacy. Falta el PvP, la mazmorra, las raids. Sí, sí, sí. Eso le da vida, ¿eh? El PvP la verdad es que no me llama mucho, pero las mazmorras y las raids y eso sí. Pero bueno, por ahora no tengo prisa en hacer eso. Eso ya más adelante. Cuando ya esté bien pro.
You have been accepted by the stars above. You are now one of us. The stars have accepted you. I just hope it is not too late. Gather allies before you leave the city. You'll need loyal friends to face the armies of the warrior, the mage, and the serpent. Return to me each time you learn something new. Muchísimo contenido. Use what you learn to devise a plan to defeat the Para aburrir, vaya. Y lo bueno que tiene, Mauricio, este juego es que lo puedes dejar cuando te aburra, cuando quieras, lo puedes dejar, te pones con otro juego, lo que sea, te pasas, yo que sé, cualquier otro juego. Y puedes volver, siempre puedes volver, ¿sabes? It appears that the serpent has gathered the bulk of his forces in the mountainous region to the north and sealed himself within. So much the better. That gives us a chance to learn what we can about this threat and plan a defense. Tradition holds that the warrior is one of the guardians who defends the other stars against the serpent. But the warrior celestial who has recently appeared is no friend. All I know is they are ancient and dangerous. I've heard intriguing rumors from the Daggerfall Covenant outpost to the west of a champion who appeared about the same time as the Ankara. That may be a good place to start looking for answers. One of our number, Errol, has been examining old Nedic writings on the subject. He hopes to find insight into the celestial's sudden appearance. Errol is smart. Tradition holds that the mage, the warrior, and the thief are the guardian star signs. But the magical events in the foothills of Craglorn, including an ever-growing army of Atronachs, suggest that the mage has fallen under the Atronachs were originally summoned by a circle of conjurers from the city of Elenhir to defend Craglorn against the Dark Anchors. But it's clear they're answering to another master now. And, if anything, their numbers. I'm at a loss. The conjurers who summoned the Atronachs have disappeared. But since the Atronachs were summoned to defeat the Dark Anchors, strange things. Difficult to describe. A large spell scar in the middle of the desert. And the appearance of 2 high elves in Belkarth, each claiming to be I wouldn't rule it out, but I haven't had time to look into their claims. You're free to investigate, but be wary of a trap. The serpent could simply be baiting us. Tío, me acabo de unir a una facción, me acabo de unir a un gremio. A ver cómo... Y como se va a seguir expandiendo, hay 2 zonas cerca del mapa de la ciudad imperial que pertenece a Cyrodiil. Quizá en un futuro las metan como zonas explorables. Seguramente, claro, si el mapa, si te fijas, hay zonas que todavía no están hechas. Esto no se sabe lo que es. Este de aquí pequeñito, esto de aquí pequeñito, tampoco se sabe lo que es. No se puede comprar ni nada. Esto grande de aquí, tampoco se puede comprar ni nada, no se sabe lo que es. Esto de aquí tampoco. O sea, esto de aquí tampoco. Este de aquí tampoco. Esta isla de aquí tampoco. Esta isla de aquí, creo que tampoco. Lo de aquí abajo falta este de aquí pequeñito. Esta isla de aquí tampoco se puede ir. Esto de aquí pequeñito que parece Italia tampoco. O sea, al juego le falta varias expansiones por salir. Y luego tiene aquí varios continentes, creo, ¿no? Arteum, Tierras Muertas, Ciudad Mecánica, Puerto Gélido. Sí, el juego tiene futuro, vaya. El juego no le quedan 2 años. Al juego le queda mínimo 10, por lo menos. Le queda bastante. Voy a mirar una cosa en internet porque creo que me acabo de unir a un gremio sin darme cuenta, ¿eh? ¿Cuántos gremios hay? Ah, no, vale, no hemos unido ninguno. Hay 3 gremios, gremio de magos, gremio de luchador y gremio de los intrépidos, ¿no? Por lo que dicen aquí. Vale, yo pensaba que me había unido a un gremio porque me he hecho un ritual raro como y me dice, ya eres uno de nosotros, no sé qué. Pensaba que me había unido al gremio de los astrólogos o algo. Vale, entra al refugio, no, aprieta aquí, entra al refugio. No.
Vale, diario. No, coño, diario. Misiones. Vale, tengo este. Advierte a... Vale. Vale, voy a hacer este entonces. ¿Dónde está cima rasgada? Aquí. Hostia, está súper lejos, ¿no? Sí, voy a tener que volar. Sí, voy a tener que volar. Voy para acá. Y lo mejor que el juego es de un solo pago. Eso da mucha ventaja contra el WoW. Pues sí, porque no tienes que... Tienes la suscripción mensual también aquí. Bueno, mensual o 6 meses o un año, como lo quieras hacer. Pero no es para nada obligatorio. Yo por ahora no lo veo necesario para empezar. Ahora, si me dices que lleva en el juego 2-3 años, que ya te has pasado todas las misiones y que ya le quieres dar el tema del crafteo, farmear para construirte un pedazo de casa o cosas de esas, yo que sé, a lo mejor sí, pero yo es que no lo veo necesario 100%. Es una ayuda simplemente. Porque el ESO Plus te da, la suscripción de ESO Plus te da inventario infinito para materiales, pero es que tú te puedes, los materiales los puedes meter en cajas también. Te puedes fabricar cajas y ir metiéndolo ahí. Yo es que el WoW no lo jugué, no tengo ni idea, la verdad. Hey, over here. I have a message for you. No me llama mucho el WoW. You there? Please. You must help me. Pero si tenía esta ermita aquí, ¿por qué no me...? ¿Pero a dónde voy, tío? Si está aquí al lado. ¿Por qué no me ha llevado para allá? Me he equivocado. He seleccionado otra. Yo es que si te digo la verdad, este juego lo juego yo como si fuera un juego normal de single player normal. La verdad, no lo juego con la mentalidad de MMO. Yo no lo juego con esa mentalidad ahora mismo. Ahora, lo guapo es que, claro, como lo estoy jugando con una mentalidad como si fuera un juego de single player normal, aunque tiene multijugador para hacer las cosas con amigos, tiene esa ventaja. Pero como lo estoy mirando como si fuera un juego de aventura normal de un jugador, cuando me aburra de así y diga, pues me apetece hacer cosas multijugador, me apetece meterme en mazmorra, me apetece hacer cosas hardcore, lo puedo hacer, ¿sabes? Es que es lo bueno, tío. Es increíble, me flipa. Tantas opciones, tío. Dice, pues me he aburrido de la historia, me apetece ahora hacerme una casa, comprarme una casa y adornarla y dejarla chula, lo puedo hacer. Es que es como una vida. Esto es el metaverso, ahora mismo, para mí. Este juego es como el metaverso. Es un mundo paralelo, una vida paralela. Una vida paralela, fantasía medieval. ¿Qué más quiere, tío? I know a great many mages. The person I don't know, of course, is you, Bonifred. The nearsighted scryer? What's she... Never mind. Daber left just a moment ago. Said he needed some quiet. He usually goes to the... You're serious, aren't you? Mara, protect us. I'll gather up the other initiates and alert the Magister at once. Please, just find Daber and bring him back safe. We'll do all we can to...
Ok. Vale. Es una locura, vaya. Y encima gráficamente, para mí, se ve muy bien, tío. No es que sea un portento, porque no es portento gráfico, pero no puede ser portento gráfico teniendo esta amplitud de escenario y de detalles. No puede, no lo soportaría ningún ordenador ni ninguna consola. Y gráficamente, mira mi armadura. O sea, y tú lo estás viendo en 1080, ¿eh? Yo lo estoy viendo en mi monitor con calidad máxima, ¿eh? O sea, es que... Mira. Mira mi armadura cómo se ve. Se ve del carajo, ¿eh? Está guapísimo. Se ve súper bien. Gráficamente es notable. Es notable, sí. No es sobresaliente, pero de notable no baja. Técnicamente ya es otra cosa, porque es verdad que a lo mejor los movimientos pueden que sea un poco tosco a veces el caballo al subir. Ve, al pasar por las cosas no tiene física, ¿ves? No tiene física al pasar por las vallas y eso. Simplemente pasa recto y a tomar por saco. Técnicamente, pero es que eso no lo puedes cambiar, es que es del 2014, no puede hacer la cosa. Pero te quitas eso, esas cosas y... Pero es que no hay... Pero no se puede hacer más cosas, porque es que es tan grande. Hay tanta vida en el juego, tío. Tanta vida. Que lo que tiene que consumir en los juegos tiene que ser bestial. Ah, por cierto, importante. Importante, Mauricio, por si no lo sabía, ¿eh? Los libros son detallitos menores para mí. Los puntos positivos son mucho más prominentes. Muchísimo más, está claro. Son tonterías lo que yo he dicho de eso. La física y eso, son tonterías. Que importante, una cosa que Mauricio por si no lo sabe. Los libros, si tú por lo que sea, porque los libros sabes que si lo lees de las estanterías, tú lo coges y lo pasas rápido, ¿no? Como acabo yo de hacer, que he hecho así y lo he pasado rápido. No te preocupes si no lo quieres leer en ese momento, porque si te vas aquí al diario y te vas a biblioteca de historia, aquí tienes los libros. Mira. Y tú dices, me apetece ponerme a leer porque me apetece. Pues mira, me voy a leer los libros de la historia de Glenumbra. Aquí lo tienes. Mira, guía de la alianza de Salto de la Daga. Los verdaderos naturaleza de los orcos. La verdadera naturaleza de los orcos. Y lo lees. Aquí te sale. Los verdaderos herederos del imperio. ¿Sabes? Está de puta madre, ¿eh? Que no lo pierdas. Historia de Oblivion. Las puertas de Oblivion, parte 1. Aquí lo tienes. Me apetece leerlo, venga. Me apetece meterme un poquito más de saber del lore del juego. Sin problema. Ahí lo tienes. En biblioteca de historia, acuérdate, en diario. Importante. Claro, yo por ejemplo ahora en directo no me voy a poner a leerlo porque a mí me encantaría leerlo, pero en directo no lo voy a hacer porque si no sería un poco pesado para ti, para la gente que pueda verlo, ¿no? Dice, ¿sabes? Pero un día que no esté en directo, que esté aburrido mientras come o mientras escucho algo, lo que sea, me pongo a leerlo. Y eso está guay, ¿sabes? Yo todas las cosas que vaya descubriendo lo voy avisando por el directo. Y si a lo mejor estoy jugando fuera de directo, aviso por Discord. Por Discord aviso de las cosas que encuentro, información del juego y demás. Habla con Eloy Montiu. Vale, este. You're back. Good. Our Magus erected a powerful ward on the door, and... The 8 damn whoever did this to him. He was so sweet. Such a quiet and gentle soul. Always there.
Mira, por ejemplo, aquí, estante de libros. ¿Ves? Yo lo leo rápido, porque me aumentan los rangos. Otro estante de libros. Lo leo rápido. ¿Vale? Y luego más adelante pues ya lo leeré. Estante de libros. ¿Vale? Mira, ahí. Destrucción. Bastón de destrucción aumentado a rango 7. Todo lo que se... Mira, aquí un montón. Mira, armadura pesada aumentando. ¡Hala! Aquí tengo más. ¡Hala! Mira, aumentado a rango 4, sastrería. ¿Aquí hay más? Vale. Estas cosas, aunque no las lea ahora, las puedo leer luego. Pero ya me aumenta el rango. Voy cogiendo experiencia. Los libros los lees rápido y te da experiencia. Yo ya te digo, todas las cosas que vayas descubriendo. Mira, aquí hay más. Aquí hay más. Vale. Pues ya está. Yo ya te digo, todas las cosas que yo vaya enterándome del juego, me vaya descubriendo algún evento y tal, lo voy avisando por Discord y demás. Encima son libros con PNG personalizados, titánico, sí, sí, exactamente. Y bueno, te mete en el lore, ¿no? De la historia, de lo que pasa en este mundo. Que es muy grande el lore de aquí. Vale, ahora tenemos que ir a otro sitio. Vale, a ver dónde me dice que vaya. Marbrook. Marbrook está en sombra verde. Estivalia. Sombra verde aquí abajo. Hostia, sí que está lejos esto, ¿eh? Una aventura ahora ir para allá, ¿no? O sea, por aquí, quiere que vaya por aquí para abajo. Y luego recorrerme todo esto hasta llegar aquí abajo, ¿eh? Qué locura. Bueno, voy a hacer la de historia. Esta la voy a dejar ahí pendiente. Y nada, cuando esté por esa zona, por lo que sea más fácil, ya haré esa misión. Mientras tanto voy a hacer la misión de historia, que es la de... Entra al refugio, vale. A ver... Vale, aquí entra el refugio. Esto está en... Aquí. Ahí. Esta historia del refugio está muy guapa, ¿eh? Está muy chula. La recomiendo mucho, ¿eh? La del refugio. Es la historia principal, vaya, del juego. Es el hilo principal. Honor and faith to you, my friend. Parecer de God of War, Nearly este. ready to depart. My Lord Varen requested that Tharn and Snowlily join us, for safety's sake. An old friend, Kasura, dwells there. Before I was captured, I placed an enchanted ring in her keeping.
The ring is a key of sorts. Without it, we will not be able to open the secret chamber. She was my first mentor and instructor, a true master of blades. She still trains young swordsmen in the valley, though swordsmanship, but much more than that. Her teachings revolve around a trinity of body, blade, and brilliance. The sword singers of old were said to be... I'll open a portal to hasten your journey. Do you smell the scent of burning embers in the air? Oh, we may be in for a treat if Kasura is... The Abbey is just down the path. We're fortunate that my Lord Varen opened them. I cannot say. I've never known these mountains to experience earthquakes. Strange. ¿Todos los espadachines guardias rojos se afeitan la barba? It is tradition for Redguard men to shave their heads, following a time of great trials. I shaved mine long ago, when I failed in the task to restore the lost tradition of the sword singers. But also, long hair gets in the way during battle. There is an old Redguard proverb. A man is only as great as the beard that wears him. A full and healthy beard carries with it a sense of great honor and wisdom. Also crumbs. No se podía atrapar en la batalla. Oh, a few have tried, but a fool and his fingers are quickly parted. The Abbey is just down the path. We're fortunate that my Lord Varen opened a portal for us. This landslide appears to have blocked the... I cannot say. I've never known these mountains to experience. Vale, pues vámonos. It is strange to return to these mountains. Memories of youth flood my mind, each one bringing its own sorrow or its own smile. Oh, joy. We've been here less than 5 minutes and Sahan is already getting maudlin and weepy. Shut up, Tharn. Don't let him get to your side. Let him roll his eyes. Maybe he'll find a brain back there. Kasura often said that rudeness is a weak man. What is this? The Abbey burns! Quickly, we must find Kasura! So much destruction. Leopor, si no sabía I'm ese afraid actor. I've seen this before. Keep an eye skyward, Titanborn. Sí, lo sé, lo he visto, Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Está guapo eso, ¿eh? Lo sabía, lo sabía. I'm filled with dread. Tú si te enteras de datos así curiosos, dilo, ¿eh? Que a mí me interesa. Si te enteras de cosas así importantes, avisa. Sasahan. Intruders. Cultists. They attacked the Abbey. So many of my students have fallen. The Abbey is in ruins, Kasura. How could they? Gigantic beast. Like nothing I've ever seen. Cultists. They're opening rifts to oblivion. Save your strength, Kasura. We will make them pay. I promise you. What do you think? Trap? It's only a trap if you don't know about it. I assume everything is a trap, therefore it's a challenge. In the name of Moloch Baal, come forth and destroy his enemies! Mira, no me da tiempo. No da tiempo a atacarlo, he quitado rápido. Heed me, Daedric minions, and obey! Ah, lo estoy haciendo más rápido de lo que sale el enemigo. Hosts of Oblivion, come forth and feast. Titan returns. Sahan and company at last. My pet has been waiting for you. Eye skyward. Here it comes.
Hostia, ¿y esto? How many more of your friends must die, Sai-Sahan? Where is the amulet of kings? Madre mía. Well fought. Sai-Sahan travels with worthy companions. My injuries are not serious. What are a few more scars to an old warrior? Scars have the virtue of reminding us that our past is real. My student, I did not find the Ring of Stendarr's mercy, but now that the King of Worms knows you are here, it is only a matter of time before he launches another attack. Indeed, atop the eastern stair is the secret entrance to the ancestral crypt. The ring is within. Follow me. The hidden entrance will not be. Tremendo cómo crece este juego. Es que con el lore de Teso se podría hacer tantas películas épicas, ¿verdad? Yo lo he pensado, ¿eh? Pero no películas, que se podría hacer una serie. Una serie brutal, ¿eh? Se podrían hacer de todo. Se podría escribir libros, se podría escribir... Uf, ¿te imaginas tener una colección de libros guapa ahí de Teso, tío? Me encantaría, ¿eh? No sé si los hay, a lo mejor los hay ya y no lo sabemos, ¿eh? Libros del juego. Yo es que no estoy tan metido dentro del mundo del juego, la verdad. Lo estoy descubriendo todo ahora. Conozco a la compañía de otros juegos, pero no... Entra a la cripta. Bueno, en teoría, Mauricio, no sé si lo sabes, que Amazon va a crear la serie del Señor de los Anillos, una serie. Por lo visto, dicen que es la serie más cara de la historia. Hasta ahora, claro. Creo que sale en septiembre, se estrena en septiembre. Una serie del Señor de los Anillos. Eso tiene que estar guapo también, ¿eh? Tread lightly. Few living have been permitted to walk among these honored dead. I can feel the presence of my ancestors whenever I come here. I am burdened with a great responsibility. I, along with some of the most renowned sword singers who ever lived, we must tread carefully and with great respect. We both thought it would be well protected in the Valley of Blades. The most gifted young swordsmasters of Hammerfell are invited to train with Kasura. The town was bristling with strength and steel before the Titans showed up. Sí lo sé, y los fans no se lo han tomado muy bien por la inclusión. Yo esperaba a ver qué tal sale. Pero si no se ha visto nada de la serie. Solo se ha visto un pequeño teaser y ya. No se ha visto nada de nada, ¿no? No he visto nada de lo de la inclusión, ¿eh? O sea, es que no... Es que de la serie yo tampoco he visto nada. Solo se mostró un pequeño teaser y poco más, ¿no? No sé por qué dicen eso de la inclusión, la verdad. A lo mejor yo me he perdido algo. I cannot say. Perhaps someone told him of my past. Perhaps he cried the memory from me during my time in the halls of torment. Either way, I am to blame for the valley's destruction. No one I love will be safe until Manamorco. De todas maneras, Mauricio, ¿sabes lo que te digo? Que yo prefiero esperar como tú dices también. Porque seguramente, aunque sea lo que sea, seguramente va a hacer una pedazo de serie. Y si no, siempre tendremos esto. Mira lo que te voy a enseñar, ¿eh? Atento, ¿eh?
Mira lo que tengo aquí. Si no, siempre tendremos esto de aquí. ¿Qué te parece? Está guapo, ¿eh? Las 6 películas en versión extendida, ¿eh? La trilogía, 30 discos, mira, ¿eh? Se ve al revés las letras, ¿no? Por lo que veo. Esto sí que está guapo, esto sí que es canela fina. La segunda película con más Oscar de la historia, ¿eh? O hace poco me la volví a ver. Las 6. Y me vi el making of, cómo se hizo y eso. Muy guapo, ¿eh? Cómo se hizo. Ya no se hacen películas así, ¿eh? A mí me dicen, pero ¿cómo te has podido ver El Señor de los Anillos? Creo que la he visto ya 4 veces. Porque ¿cómo puedes ver El Señor de los Anillos 4 veces ya? Y digo, porque es que no hay otra. Es que no hacen nada parecido. Es que no la hacen. ¿El Juego de Tronos? Vale, ok. Fantasía medieval y tal, lo que tú quieras. Me la vi ya. Pero para mí El Señor del Anillo está por encima del Juego de Tronos. La verdad, para mí Juego de Tronos es una telenovela medieval. Una telenovela medieval para mí el Juego de Tronos. Que no digo que sea mala serie, ¿eh? Está muy guapa. Pero películas así ya no hacen. De hecho ya no hacen películas así, ahora todo es nostalgia. Sí, pero es que ¿por qué no hacen una película guapa medieval, que haya dragones, que haya... Que sea medieval oscuro, que sea... pero ¿qué les cuesta hacerla? Es que no entiendo. No está demandado de verdad. ¿De verdad la gente no va a verlo? Pues si cada vez que hacen una es éxito. ¿Cómo puede ser que...? Es que no entiendo por qué no lo hacen más. Es que no hay. Con esa calidad. No se atreven a hacerla, no sé por qué. O les cuesta mucho dinero y no lo recuperan. No tengo ni idea, ¿eh? Es que no hacen películas ya así. Y la gente, yo creo que la gente la busca, ¿eh? Yo creo que la gente, tú me sacas ahora una cuarta parte del Señor de los Anillos y te digo yo que lo peta en el cine y en todos lados, ¿eh? Le quito otro a Star Wars, sí, totalmente. Y mira que Star Wars es grande, ¿eh? Yo te digo a ti que vuelven a hacer una cuarta parte, revelación, una cuarta parte, se lía parda, de repente otra vez, y hacen otra trilogía, y te digo yo que lo peta, que los cines se llenan, seguro. A ver, voy a seguir leyendo porque si no, no avanzo, nos ponemos a hablar de esto. Entonces necesitaré una nueva apropiada. Caso le dice que el mandoble de mi padre yace junto al anillo. Me parece apropiado blandirlo en su honor. En marcha. ¿Vale? Consejo. Aprende más sobre Sai Sahan y sus ancestros. Vale, será preguntándole y tal, ¿no? Me imagino. Vad Hunding, son of Frandar do Hunding, Helhanse no Shira, the greatest of the Sword Saints. The hearth of every household in Hammerfell has a small alcove containing a copy of his father's greatest work, the Book of Circles. Ra'aba was a warrior of great renown. He fought alongside Frendar Hunding in the 7 great battles against the armies of Hira, and survived. At the final battle at Hatu Mountain, more than 300,000 gave their lives. Al ver el Señor de los Anillos viene de los libros de Tolkien, claro. Hay libros que no se adaptaron nunca, de ahí podrían sacar material para pelis. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, por ejemplo, oye Mauricio, ahora que veo que entiendes del tema, los libros de, por ejemplo... Los libros, por ejemplo, de Eragon, que hicieron una peli, la peli fue un pedazo de mierda. La peli fue una pedazo de mierda, porque no la hicieron bien. Los libros de Eragon están increíbles.
No sé si sabes cuáles libros son. Creo que hay 6 o 7 libros, ya no me acuerdo. Pero hay un montón de libros y eso tiene muy buena historia. Algo escuché de que se quiere hacer una serie de esos libros, pero bueno. La película fue un tremendo truño, vaya. Y luego, otros libros muy, muy buenos que me encantaría que hicieran buenas películas, buenas series, es la de... ¿Cómo se llama? El nombre del viento. No sé si conoces el libro de El nombre del viento, que es el primer libro, y el segundo libro se llama El temor de un hombre sabio. Muy guapos también esos libros. Yo creo que es el... Pero nunca los leí, ¿no? Pues los libros están muy chulos, te los recomiendo mucho, ¿eh? Los libros de Dragón y... Bueno, creo que son varios, son 6 creo que son. Se leen rápido, ¿eh? No son tochacos. O sea, son una cosita así. Y luego lo de El nombre del viento y El temor de un hombre sabio, esos sí ya son libros más largos, pero es que yo me lo he leído y no he parado de leer. O sea, yo me levantaba, cogía el tren, me lo leía en el tren, de vuelta en el trabajo, tenía 5 minutos, me llevaba el libro y en esos 5 minutos estaba leyendo. O sea, un vicio ese libro. El nombre del viento. Y luego el segundo libro, El temor de un hombre sabio. Buenísimo, brutal. Brutal esos libros. Creo que para mí es los libros que más leí. Y supuestamente el escritor del nombre del viento está haciendo el tercer libro, pero lleva años haciendo ese tercer libro. Pero si eso tuvo 2 películas pésimas, a ver si Disney hace una buena serie, porque mi primo me dice que es incluso mejor que Harry Potter. A ver qué tal. A ver qué tal, la verdad. The ring and my father's sword lie at the back of the crypt. Vale. Cofre, abrir. Seems fitting that the ring of Stendar's mercy lies with my father's greatsword. We will need both for the battles that lay before us. The ring and my... By the sword of my father, Nazir Ataf-Sahan, I pledge myself to the destruction of Manimarco and the liberation of Tamriel from the tyranny of the god of schemes, Molag Bal. The ring is yours. Guard it well. I must return to my students to begin the long task of rebuilding. Eso lo digo por una serie que la rompería. Sí. Mira, todo lo que yo te he dicho. El nombre del viento, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Dragón y todas estas cosas está en Teso, tío. Es que está todo metido en Teso. Está súper inspirado en todo lo bueno, ¿sabes? O sea, tú imagínate hacer una serie de Teso, pero imagínate hacerla, pero poniendo pasta, poniendo buena pasta. Que me la haga HBO o algo de eso, porque Netflix últimamente, bueno, no se dejan mucha pasta en hacer las cosas. Que la haga Amazon, ¿sabes? Que Amazon tiene buena pasta. El anillo es suyo, protégelo bien. Debo regresar con mis alumnos para comenzar la larga tarea de reconstrucción. ¿Nos acompañará? But I cannot leave the Valley of Blades. I must bury the dead and tend to the wounded. I knew you would lead me to the ring eventually. Give it to me. Your presence defiles this place, Manimarco. Give me the ring, and I might spare your pathetic lives. We struck down your Titan and we'll strike you down soon enough. The Titan's a prelude of what's to come if you continue to defy me. Defy you? Your delusions of godhood are laughable, you ignominious corpse herder. Very well then. I'll simply take the ring from your corpses. Ah, se viene pelea, ¿no? How dare you raise the honor dead to fight your battle? Hostia, me ha atrapado. Pues te atrapo yo también.
Ay, me he equivocado. Ah, están reviviendo a esta gente, claro. Something from the most powerful necromancer in all of Tamriel, you might reconsider hiding it in a bloody tomb. No, me mató. Bueno, puedo revivir aquí, ¿no? A ver, una serie con buen presupuesto basado en la época de Skyrim Oblivion con actores reconocidos y buenas promesas. Sí, sí, totalmente. Éxito asegurado, pero vamos, 100%, ¿eh? 100%. 100%. Coño, este es mío, el mago. Rest in peace, honor dead. Souls of my ancestors, I will avenge Manamarka's blasphemy. La música es epiquísima, ¿eh? The ring is ours for the time being. Guard it. You must return to the harborage and give it to Lord Varen. It will remain safe in his keeping until it is time to travel to Sancrator.
Lyris, Abner, and I will remain here to help Kasura. Lord Varen has been observing our progress. He will open a portal for you to return. There it is. The damage is great, but if you had not arrived when you did, there would be nothing left to rebuild. Be safe in the coming days, my friends. I look forward to your return. The Abbey of Blades will rise from these ashes. If I survive the dark path we must walk, I will return to help Kasura shape a new generation of Blade Masters. A noble goal, Sai. Perhaps I'll join you. For now, we should see to the survivors. You continue to surprise me, Sahan. And just when I thought I had you figured out. In my mind's eye, I witnessed your battle with the worm cult and with the undead Unsay abominations. Your mission was successful. Aquí está el anillo de la misericordia de Stendar. La abadía de la espada ha sido destruida. I witnessed the Titan's assault and sensed the deaths of many innocents. It is a great and terrible loss. Sai-Sahan and the others will need time to aid Kasura. I will contact you when they return and we will begin the journey to Sanctuary. Gargantía de Santa la Espada y glifo menor de salud. Vale. Me voy a meter el poder dragónico, todavía no puedo. Fuego ardiente tampoco. Mira, aliento abrasador. Aliento abrasador. Vale, ya, ya tengo una habilidad nueva aquí. Sangre draconiana. Recurres a tu sangre draconiana para curarte un 30% de la salud faltante. A ver el logro este. Completa el capítulo 4,5 de la historia principal. Vale. Recurres a tu sangre draconiana para curarte un 30% de la salud faltante. También obtienes fortaleza mayor que aumenta tu recuperación de salud un 30% durante 20 segundos. ¿Y esta qué hace? Liberas a tu dragón. No, espérate, ¿cuál es la que yo tenía? La de la tierra. Que me curaba también. Golpea a un enemigo con una roca fundida y inflige 983 de daño. Luego atrae el magma para curarte o curar a dos tu aliado cercano con 7000 de salud. Bueno, esta es que es buena también, ¿eh? La que yo tenía puesta de salud. Por ahora la otra no la voy a usar. Voy a tirarle al escudo. Salva. Salva infinita. A ver. Nuevo efecto. Dura más tiempo. Lanza múltiples flechas que caen desde el cielo infligiendo daño físico al enemigo. Bueno, esta hace poquito daño, ¿eh? Aumenta el radio y el daño infligido. Esta dura más tiempo. Radio 5 metros y esta radio 7 metros. Alcanza 28. Bueno, tampoco es que dure. Dura 11 segundos. Esta dura 10 segundos. Y esta dura 10 segundos. O sea, dura un segundo más solo. Ah, me imagino que se han recargado, ¿no? La salva esta. Bombardeo de flecha. El radio y el daño infligido dura más tiempo. Bueno, no lo voy a hacer todavía porque aún no estoy seguro. Voy a subir armadura. Evasión. Te envuelve una misteriosa niebla que otorga evasión mayor, reduciendo el daño a los ataques del área durante... Vale. Bueno, la habilidad pasiva no puedo todavía. Aquí, mira, aquí le puedo meter constitución. Pero solo es para magia. A ver esto. Si la salud queda por debajo del 20%, tu alma explota infligiendo daño magia. Daño magia al enemigo. Pero esto no está mal tampoco, ¿eh? Voy a jugar Teso. Me acaban de dar un drop. Pues nada, dale caña. Me alegro. A disfrutar. Una gema de alma vacía automáticamente. Salto, guardia roja. Joder, no sé qué subí, tío. A dos manos, a ver. Dos manos ya lo tengo todo subido. Aquí nada.
Todavía aquí nada. Esto está muy bien también, ¿eh? Ah, pero gasta magia. Yo no voy a magia. Bueno, como no estoy seguro, no lo voy a usar. A ver, lo que sí me ha dado son los... el collar. Esto sí lo voy a usar. A ver. Receta desconocida. Pues ya la he aprendido. Vale. Pues listo. ¿Cómo vengo yo a sombra verde, tío? Por aquí arriba, ¿no? O por la derecha. Por la derecha es más fácil. Aquí tengo un puerto. ¿Cómo voy yo aquí? Explorador en el paseo de Orión. De aquí a aquí, ¿no? Viajar de aquí a aquí. O de aquí. ¿Aquí hay un puerto? Sí, aquí hay un puerto también. Vale. Quizás de aquí a aquí es más fácil. Simplemente coge por aquí y sube para arriba. Y aquí hay un puerto que seguramente podré viajar desde aquí. Esto es sombra verde. Mira, ya me lo dice aquí que vaya. Viaja salto de la daga. Costa de oro, costa de oro. Nada, sombra verde no hay, ¿no? ¿Y desde aquí? Pasaje de bosque grande. Me dice que venga aquí al barco, ¿eh? La misión. Pasaje a bosque grande. ¿Dónde está pasaje a bosque grande? ¿Es aquí? Corazón del bosque. A ver. Deja bosque grande. ¿Dónde está bosque grande, tío?
Bosque Gran, vale, aquí. De aquí me deja aquí. ¿Y de aquí? ¿Ninguno va a sombra verde? Qué raro que de aquí no vaya ninguna sombra verde, ¿no? Vieja Estivalia. No. Salto de la daga, nada. Nada. Qué raro. Pasaje a Bosque Grand. Claro, es que el Bosque Grand está aquí al lado. No sé por qué de aquí me deja aquí en vez de aquí. Aquí hay un puerto. A ver, este va... vale. Desembarco de Abá. ¿Y aquí? No. ¿Aquí? Pues no. Bueno, pues nada. Voy desde aquí a la derecha. O sea, que me dejen Bosque Gran. Y de Bosque Gran, supongo que me dejará por aquí. Espero. O por aquí. Y ya simplemente es... Bla, 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 bla. Soy por aquí. Para, pa. Y una vez por aquí, que pasa por ahí, llego por aquí. Supongo que me dejará por aquí. Hasta aquí. Vale, pues nada, voy a viajar aquí. Y de aquí cojo un barco. Porque ¿dónde estoy yo? Aquí, a ver si aquí hay algún barco que vaya para allá. Mira, aquí me sale ya. Viaja a defensa de Vulcan. Vigilia de Avon. Vieja Vigilia de Davón. Defensa de Vulcan. Vigilia de Davón, ¿dónde es? Vale, no le voy a hacer caso a esto, no le veo yo la lógica. Voy a volar aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí. Voy a dar una vueltita, pero bueno, no pasa nada. ¿Era como era? Bosque Grand. Pasaje a Bosque Grand. Supongo que será eso, ¿no? Vale, pues voy a volar aquí. ¿Dónde está aquí la ermita? Ah, no hay ermita. Hostia, no hay ermita aquí, ¿eh? Vale, pues nada. Me fío de este de aquí. Aquí una ermita que dice que va a Bosque Grand también, ¿no? ¿Dónde estaba? Joder, macho. Aquí. Supongo que será aquí. Bosque Grand. Vale, voy allí. Vale. Me meto aquí para abajo. Y listo. Yo creo que hasta aquí llego yo, pero bueno, a ver qué tal.
do something Vestige. worthwhile. Meet me at the harborage. We are ready to reclaim the Amulet of Kings. Vestige. Meet me at the harborage. We are ready to So reclaim many the visitors, Amulet so of little Kings. time. Vestige. Meet me at the harborage. We are ready to reclaim the Amulet. Vestige. Meet me ¿Se ha bugueado el texto ahí o qué? ready to reclaim the Amulet. Vestige. Meet me at the harborage. We are ready to reclaim the Amulet. Vestige. Meet me at the harborage. We are ready to reclaim the Amulet. Vestige. Meet me at the harborage. We are ready to reclaim the Amulet. Vestige. Meet me at the harborage. We are ready to reclaim. Ah, porque no me quedaba the Amulet quieto. of Kings. Buah, tío, he viajado sin querer. Me cago en la puta. Me cago en mi vida, tío. ¿Dónde estoy ahora? Mira dónde me ha soltado. Steed and thief, where are they? We can find room, depending on your destination. Somerset's days of ice. In the mood for a little trip. Vale, es aquí. A ver, ¿dónde me deja? Bosque de Grant. Contramaestre. Selandilwen. Selandilwen. Es aquí, Selandilwen. State your destination. I'll add you. Tell me. Aquí. Vale, ahora a partir de aquí tengo que ir por aquí arriba y salir para acá y subir. Pero ya que estoy aquí voy a coger la ermita de ahí del centro. ¿Cómo voy de inventario? Vale, tengo hueco. ¿Aquí no hay de bolsa, vendedores de bolsa? No. Hay algo, voy a verlo ya que estoy.
Qué bonito es el paisaje este, ¿eh? Súper frondoso. Y esto, mira, una misión aquí, una nota tirada en el suelo. Un libro aquí, ¿eh? Cofre. Me han pillado. Espero que se me abra esa puerta, ¿eh? Porque me da a mí que no se va a abrir. Y como no se abra, tenemos un problema para acabar la misión. Y me da a mí que no se va a abrir esa puerta, ¿eh? Uf, pues sí, menos mal, sombra verde. Vale, aquí está la misión. Y ahora la bolsa, vendedor de bolsa. Supuestamente aquí hay uno. This is the one. Hail, comrade. Ups. ¿Dónde está el de la bolsa? Dice en el mapa que hay uno. Gloranet. The wood elves deep in the forest say there's a being called the Wilder King who shapes Valenwood. Sounds like a load of superstition to me. No. Pues no lo veo aquí, ¿eh? Ah, coño, está aquí. Welcome to Marbrook. Hostia, 11K, de verdad. Hostia, ¿qué te has fumado? ¿Cómo te aprovechas de la necesidad de los pobres? Bien, el establo primero. What do you want?
Normally I'd say... Vale, ahora sí que voy a la misión, que está justo aquí. ¿Esto es una escalera? Sí. Well, my friend, how good it is to see you. Red diamond, the heart and soul of men. Red diamond, protect us till the end. The laughing heart sprayed blood afar, a gout on Cirid fell, and like a dart shot to its mark, down in an Aeoliad well. Magic effused the Lorcan blood to crystal red and strong. Then wild elves cut and polished it down to chimel at a ball. Red diamond. Está chula la canción esa, ¿eh? I see you leering at me. On your way, or I'll call the guards. Help! Someone help me! Red diamond, red diamond. Gremio de magos. Estoy haciendo todas las misiones de los gremios de magos. Verás tú. Al final acabo aquí yo. Antes de eso voy a leer. Que me suba la buena experiencia. Ya, no hay más libros aquí. Vaya mierda de gremio. Aquí hay más. My prices can't be beat. Is it dead? It was my shadow, wasn't it? Ifra's name. Why would it attack me? I always treated it well. Plenty of sunshine, candlelight and such. All done now, I suppose. Not really. I think my shadow may have peeled off some of my animus. My soul, I mean. Or maybe just some of my magical aptitude. Either way, it's something I'll miss. Well, that was charitable of her. Didn't think she much liked me. Bit of a sore head, that one. Anyway, I'm grateful. I hid my notes on the artifact in the planter. Vale, ahora me dice advierta Arelos. Vamos a salir un poquito afuera. A ver, ¿me puedo sentar aquí? Y hacer unas fotos. Y ahora me voy aquí a opciones. Vídeo. Me alejo. I have many fine
Está guapo, ¿eh? Es ese encantamiento. Vale, voy a salir. Quiero empezar a sacar capturas del juego ese, ¿eh? Por ejemplo, aquí. La captura mola. They dug it up and broke it into pieces and brought it here. I saw the wagons. Aquí. Es que tendría que poner a mi personaje en medio. Bueno, da igual. Me voy a salir de aquí. What is it? Vale, venga. Me voy a dejar de entretener. Voy a la misión. Me dice que vaya para acá. Vale, me voy a meter aquí. Diario. Aquí mostrar en el mapa. Y me dice que está justo aquí. Al lado de esta... Uy. Al lado de aquí. Pues voy a viajar aquí. Pantano de la sombra. No solo está el pantano de la sombra. Pero bueno, da igual. Voy a volar. Misiones. Aquí. Stay back. Back! I will not die like the others. You think I do not know? I know. I have heard the stories. Rhaegar, Gilmanor, and now Skaldir? All dead at your hand, no doubt. Well, I am too clever for you, Shadow Weaver. Try to touch me and you think I would fall for such a ruse? No. No. I will keep this ward up for days if that is what it takes. Now be gone! You do not want to be here when my sister arrives. Did you not hear me, Shadow Weaver? My sister is coming, and when she gets here, she will make a meal. You think I do not know? I know. No me deja, tío. Habla con Charey. Vale, vamos a hablar con Charey, que está justo aquí, ¿no? No lo veo ahora. Aquí está, vale, no lo veía. You'd think the guards would have found something by now. You expect them to do their Greetings, Dryskin. What can I do for you? Do you have a crime to report? Nilo? Did he set something on fire with his magic again?
I will, of course, pay for his shadow. By the hist, what have you gotten into this time, little brother? Take... Easy does it, Milo. It is me. What troubles you this time? Ex-sister? What are you doing with that shadow tamer? Do not be a withered root. This one means you no harm, and I am here to protect you now, all right? So lower your wards. Yes, sister. I am sorry I doubted you. I am often frightened by the unknown. And what I said was true, right? Yes, of course. Zarai will put me in a very bright room. Or should it be a very dark room? I cannot take this kind of stress. Look, yes, I know I will. If you have spoken to Bonifred, you must know about our research into the Daedric artifact. Please, take my notes. You who would unravel the secret of these murderous shadows, approach me. Do not be alarmed. Only you can see me. I am Lilatha, Sigic Master of the Gazing Glass. I have watched you from afar, and I believe we share the same goal. You seek to destroy these vengeful shadows, yes? I believe we can help each other. All the Shadow's victims were seeking a Daedric artifact, an extraplanar antiquity that remains hidden from my sight. To solve these murders, we must first locate the artifact. I believe the lantern lies hidden in a sunken ship near Kanathi's roost. The lens rests in a coffer, deep within the howling sepulchres. I am sorry we can't have this conversation in person. I fear that I'm too tempting a target for this shadowy killer. I must remain hidden. You have questions? Yes. I take it that you're unfamiliar with our order. That's hardly a surprise. We once served as advisors and teachers to the greatest kings and emperors, but no longer. Ahora vengo, voy al baño, no tarda, un segundo. To our hidden isle of Artaeum, 2 segundos, vaya. study in seclusion.
Vale, hop. Indeed. It's an island beyond Tamriel's borders, where we can research the truths of the Orbis without interruption. That there are worrying signs, portents that cannot be ignored. I fear that a Daedric threat looms over Tamriel. Nothing so crude and obvious as the... They are critical components of an ancient Psijic mechanism known as the Obscuros. Obscuros. The Obscuros is a scrying device. It magnifies a mage's perception and projects their visions for all to see. A powerful tool indeed. When my order retreated to Artea, we scattered the device's components to prevent... I'm afraid I can't say. The forces arrayed against us are too mysterious. They may have found a way to listen in. I can't risk divulging the Obscuros' location. Collect the items, and I promise. Indeed. A self-steering vessel of my own design. Climb... Yes. I take it that you're unfamiliar with our order. That's hardly a surprise. Indeed. It's an island beyond Tamriel's borders, where we can research the truths of the Orbis without interruption. That is the purpose of... There are worrying signs, portents that cannot be ignored. I fear that a Daedric threat looms over Tamriel. Vale. Pues se viene misión guapa, ¿no? Esto es Carlon. Vale, vamos a ir aquí a ver qué hay. Vale, aquí tengo que ir para... ¿Para dónde? Para allá me dice. ¿Dónde está? Ah, está aquí, justo aquí. Joder, no lo veía.
Hold. Speak to me before entering Mournhold, citizen. Hostia, ¿en serio? ¿Y para allá qué hay? A ver esto dónde me lleva, pero vamos. Y ahora me dice que la vuelva a coger, claro. Vale, para acá. ¿Qué zona es donde estoy? Ah, estoy aquí. Qué guapa la música, ¿no? Joder. This won't do. This just won't do at all. Hostia. Hay una guerra aquí o algo, ¿no? ¿Y esto? Fisura celestial, activar. Mejor no lo toco. Otra zona de grupo. Tiene pinta de ser algo, algún evento o algo, ¿eh? Joder. No.
Vale. Pues no te voy a engañar, estoy empezando a notar la dificultad ya, ¿eh? A ver, ¿os venís o os vais? Deja de dar por culo, coño. Me va a pegar una vez y se va ahí. ¿Qué te he dicho? Hasta luego. O sea, no me dice que está atrás, ¿no? No es aquí. Ok. Me voy a equipar las cositas que tengo ya. Ok, pues nada. Siguiente misión. ¿A dónde me lleva?
No quiero hacer la historia de la zona. Diario. Misiones. Vale. Vale, que tengo que ir por aquí, pero ¿para qué? Vale, aquí seguramente sea para viajar, ¿no? Porque aquí no hay nada ahora. Vamos a viajar, venga. Vale, una vez que estoy aquí, me manda para... ¿Para dónde que no veo la misión? Aquí, ¿no? Fue como mola el caballo este, ¿eh? Este está en la tienda, yo lo había visto. Está muy guapo. Me gustan los ojos, lo que no me gusta son las patas. O sea, yo lo dejaría todo en negro, normal, pero solo le pondría los ojos. Lo de la nariz también lo quitaría. O sea, yo lo dejaría más sencillo. Tú dices, vale, es verdad, está guapo, así está guapo. Pero para mí, si yo lo pudiera personalizar el caballo, lo pondría todo negro. O sea, las piel, o sea, los pies, las patas, igual que el resto del caballo, normal. Y la nariz también lo quitaría. Los rojos, eso. Solamente le pondría los ojos. Solo los ojos. Lo veo sin más para mí. A mí me gusta más. Como más... Es un caballo normal, pero... Cuidado, ¿eh? Tiene el alma, ¿no? Es como un caballo normal, pero con el alma en llamas. Por eso tiene el ojo en llamas. Sin embargo, es cierto, tiene las patas en llamas también. Y no estaba en llamas. Estaban como agritadas, ¿no? Como si estuviera dentro fuego. Que realmente es lo que es como un caballo de fuego y se está gritando por las patas. Eso a mí no me termina de convencer. Pero está chulo, ¿eh? Está guay. Vale, a ver dónde me llevan ahora. No sé si esta ermita la tengo activa. No, no la tengo activa. Ah, pues sí, la tengo activa. Vale, este caballo a ver dónde me lleva. A Peri, a ver dónde es. Vamos a viajar. A ver qué vuelta doy por todo Tamriel. Vale, aquí me dice ahora que vaya para allá. Y para allá es aquí, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? A todo esto. Esto es Skyrim ya, ¿no? No, Skyrim es esto. Yo todos los días le subo uno de velocidad, pero yo veo que el caballo corre igual. Sí, sí que se quedan las pisadas, ¿eh? Digo yo, será... No, se queda. No es que sea gran cosa, pero oye. Tiene su detalle, ¿eh? Mola que tenga el detalle. Está cuidado el juego está mimado, ¿eh? El juego tiene cariño puesto, ¿eh? Se hace con cariño, se nota.
Next you'll tell me it's raining dogs. Have you ¿Qué hace been este? drinking? Ah, por cojones se tenía que poner la... Ah, vigía celeste otra vez aquí. O sea, aquí podría venir yo en... El juego me está pegando un marito guapo, ¿eh? Dragons in your own homeland. What are you going to do? This one does not Que se know, pegan, but tío. he hopes his family is safe from the Si es más fácil hablar las cosas, ¿no? Te cansas menos. I could use a break. The inspector checked my cargo already. Where do you need to go? I have business in Kenarthy's roost. A ver dónde me lleva. Vaya tour me estoy haciendo por Tamriel. Ah, mira, es allí. Pues me ha llevado bien. Ah, ¿todo esto dónde estoy? Ah, la pequeñita isla esta. Encuentra la gruta de azar. Joder, tío, qué lejos, ¿no? Vamos para acá. Hostia, aquí siempre está lloviendo, ¿no? ¿Y eso? ¿Y esta nube aquí? Qué gracioso. Vale, no me la voy a jugar. A ver si me cuentan algo de lo que pasa aquí. Come
Commander Kereneth asks for patience. Easy for her to say when my men are still out there. I'm not used to seeing so much open space. ¿Qué es esa nube oscura? Is that sea elf? ¿Es ese elfo de mar? A este tipo de elfos se le llama Maormer. Creo que solo lo hace para molestarnos. Ah, es un hechizo. You there, wet one. This one needs to speak. ¿En serio? Hold. Come no closer. Un botón para andar automático me vendría de lujo, ¿no? No lo hay, ¿no? No. Esto para hacer esto. Esto para hacer una captura de pantalla está guapo. No, yo creo que en PC sí se puede poner para que ande solo. Aunque creo que eso a lo mejor con un addon o algo. No te acerques, es ella la que está todo el rato persiguiéndome. Que si me puedo comer la fruta. Todavía me queda. Por aquí no, ya. ¡Ay! Vale, encuentra el barco de Litana. Litaza, como se llama eso.
Vale, es aquí. Vale, pues voy a volar aquí, creo, ¿eh? Mordí el hueso y lo reventé. Wait, don't leave yet. Are you really going to climb aboard this death trap? Just hold a moment. Would you believe pluck and intuition? Yeah, didn't think so. I may look the part, but I'm no bloodhound. Truth is, a sporing coin. It's an enchanted drake. Looks mundane, but it bears a charm that we can track. You don't approve? Look, we can argue about that later. For now, I can't let you get on this boat alone. It's too dangerous. Let me go with you. Yeah, and you know what kind of people say things like come alone? Murderers. Shows bones you're smarter than this. Just let me come along, I can help. Es que no sé si puede morir y la lía parda, ¿eh? Smart. Two heads are better than one. Especially when one of those heads is as hard as mine. Pues vamos, ¿no? We should get going. ¿Qué le pasa? I'm sorry. I know I came to help, but I'm not very... Vale, vale. Campfire on the beach. I still don't see the appeal. Ah, you've arrived. Welcome to Dranil Kier. Let's get in out of the rain, shall we? I trust you brought the items I requested. The scrying chamber is just up the hill. Follow me. I'm confident that the components you brought will fit, but the Obscuros device has been dormant for Let's hope that the genius of my forebears has stood the test of time. Affix the lantern and the lens. The answers we seek are within our grasp. Do you feel that chill? It's like... oh no. What's happening to me? You must
Kill the shadow. Hurry. No, I will not perish here. Hostia, es la que ha venido. You underestimated me, just like the rest. Now this Citric bitch is mine. No, I will not perish here. Oh, witness born. That's what they called me. Well, who's laughing? No, I will not perish here. Victory at last. Set the lens and the lantern in the Obscuros. Slay them! I'll mend your wounds. Long ago. What is this creature? Some new Daedric beast? The Clockwork City. Could it be? Wait. After all this time? The images revealed by the Obscuros leave little room for doubt. The Daedric artifact we seek is somewhere inside the Clockwork City. Why would Sothasil allow us? Yes, of course. I sometimes forget this is not common knowledge. Sothasil, brother to Vivek and Magus, the city functions as a simulacrum of the corporeal plane. Making a change to the Clockwork City may well change some aspect of Tamriel itself. This is all speculative, but I've studied under Sothasil. Entonces, si alguien se hiciera conocida mecánica, podría cambiar o incluso destruir Tamriel. Indeed. Hostia. An unwelcome prospect, to be sure. Normally, I would assure you that Sothasil has the situation well in hand. He is a friend to the Psijics and to the people of Tamriel. But the presence of this Daedric artifact gives me pause. I must inform the Psijic Rightmaster. If Daedra have breached the gates of the Clockwork City, we must move swiftly. As for you, I would counsel vigilance. Whoever set these events in motion no doubt sees you as a threat. Oscuro mecánico, ¿qué es esto? Ah, recuerdo. Vale, pasada que he hecho la misión prácticamente. Vale, pues nada, ya puedo seguir con la misión de historia, ¿no? De refugio. Aquí.
And so we've come full. Esto no sé si lo he leído. And so we've come full circle. I led the original 5 companions on a quest to reclaim the Amulet of Kings. At the time, I told myself it was for the good of all Tamriel, perhaps. But I wondered, will history repeat itself? It was a holy city in the First Era, founded by Queen Alessia herself. It has since fallen into crumbling. It is in the mountains of Calovia, the land of my youth. I have little memory of that time. My exposure to the Elder Scrolls stole much of the man I once was. Speak to Sir. So, we're to stumble blindly into the catacombs beneath a crumbling ruin. The time has come for us to enter the catacombs of Sancretor. Do not underestimate the dangers that await us. In ages past, I have been through much, but this body is tougher than the great oaks of Valenwood. I go with neither hope nor fear. It is useless to guess at a future that has yet to be written. My Lord Varen will open a gateway to Sancretor. The amulet lies in a vault protected by powerful magic, a ward of Stendarr. The catacombs contain 2 shrines dedicated to the Divines. We must consecrate them in Stendarr's name. When that is done, the Ring of Stendarr's mercy should... It is written that Alessia received the divine inspiration for her slave rebellion at Sancretor, and so built her holy city there. But that was long ago. We should avoid the Crypt of Heroes. I saw enough angry dead there to fill 9 lifetimes. Kusura and I barely escaped with our lives. We will enter through the inner courtyard and avoid it entirely. Okay. The portal is open. Go now. Return with the Amulet of Kings. Red diamond, red diamond. Ting, ta, ting, ta, ting. You could have hidden that amulet anywhere in Tamriel, and this was your first choice? It seemed like a good idea at the time. Brilliant. Why is it that the people with the most ridiculous ideas are always the ones who are most certain of them? Shut up, Shut Tharn. up, Tharn. What brings you to Sancretor, old friends? Looking for an amulet, perhaps? Marco, how did you find this place? Do you really think I'd allow you to escape the halls of torment if I couldn't track Hostia. your every movement? Sai, no! Menimarco, stop! You're killing him! Where is the Amulet of Kings? My master, Molag Bal, demands it. Your master, please. You would use the amulet to betray Molag Bal. Fool! When I ascended, you could have been at my right hand, Tharn. Instead, you chose to align yourself with mongrels and imbeciles. Now, you'll die with them. You won't get away with this. Do you really think you can betray a Daedric prince? With the Amulet of Kings, all things are possible. Nations will tremble and bow before me. I will be a god! The Amulet of Kings will never be yours. It is protected by a ward of the Divines! You mean your ward of Stendarr, god of merciful forbearance, patron of gutless, law-abiding dimwits? It won't even slow me down. Menimarco has been watching our every move. We led him right to the amulet. Menimarco may be powerful enough to break through Stendarr's ward eventually. If we can get to the shrines quickly and receive Stendarr's blessing, we can pass through the ward, but leave it in place. He may not be able to follow for some time. We must make our way to the inner courtyard. From there we can access the chambers where the shrines are located. Sai, are you well enough to continue? Have no fear, Snow Lily. I am Redguard. We are like mountain bamboo. Far stronger and more flexible than we might appear.
I find it hilarious that Manamako chose such a massive projected appearance. He's obviously overcompensating for something. Through that gate lies the Crypt of Heroes. We can enter if you wish, but it is a foul place where the dead are restless and angry. Persistent, aren't you? Do you really think you can keep me from acquiring the Amulet of Kings is under the protection of Stendarr's ward. It will never be yours. Ah, sigh. You still don't understand, do you? My plan will succeed because of your ward of Stendarr. It will prevent Molag Bal from observing or interfering. By the time the ward is down and the amulet is mine, it will already be too late. You're insane if you think you can betray the god of schemes. Naive child. You know nothing. Chim El Adabal, the red diamond at the center of the Amulet of Kings, is the most powerful soul gem ever created. With the amulet in my possession, I will absorb Molag Bal's power, reducing him to an empty husk of ethereal flesh. Then I will trap his essence within the gem. The name Molag Bal will be forgotten. In time, all of Tamriel will bow down before me. Soon, the god of schemes will have a new name. Manimako. Por aquí, ¿no? Vale, porque me sale el portal ese. Please, a moment, my friends. I must rest before we continue. Sai, are you all right? That bastard really hurt you, didn't he? I swear to the gods, I'll take his head off. I'll be fine, Snow Lily. I just need a moment to catch my breath. Take all the time you need. I'll keep watch. If there's anything I can do, just name it. An enchanting moment. I'll be over here bringing up... Vomitando el almuerzo. Hola con Liris. You better keep an eye on me. I'm getting ready to punch Tharn again. Sai Sahan is nothing if not determined. He once told me that achieving victory is like wrestling an ogre. You don't quit when you're tired. You quit when the ogre is tired. You'll see this. Me.
I'll chase Manamarco to the furthest corners of oblivion if I have to. Vengeance is a powerful motivator. And I don't know if you've realized it yet, but under this hardened shell, I'm an optimistic fool who'd take a blade for any one of you. We're two of a kind. Stoic. Isn't that what people call us? Our hearts are connected, but we don't talk about our feelings. We don't even understand them ourselves. Zed's tears. I thought I could handle this. Manamarco's sorcery brought back all of the pain, and I have pushed my body much further than this. It is my mind that pains me. Manamarco filled my head with shattered memories. They're like that voice. Manamarco's voice. It taunted me over and over in an endless cycle for I will make it through this, my friend. I did not endure years of torture in the halls of torment only to give up now. We must consecrate the 2 shrines with Stendarr's blessing before the vault can be opened. The first shrine rests in the Dragon Guard tomb, where so many of my fallen comrades were interred. We must take care to respect their resting place. La tumba de la Guardia del Dragón. The shrine is on the far side of the room. Quickly, we must find our way across. I have a surprise for you, sire. Do you remember your fallen comrades from the Dragon Guard? I've taken the liberty of raising them, and they're quite anxious to see you. Shrine is on the... Stendarr, God of mercy, charity, and justice. Empower us with your wisdom and vision. Help us to right the wrongs of this world through your grace and with your guidance. Encourage us as we smite the wicked and punish the unjust. Now, we have only to consecrate the second shrine before we can enter the vault. Vale. You certainly did a thorough job hiding the amulet, Sai. Couldn't you have just stuffed it in a mattress or something? The second shrine is in the chamber beyond. There is a trick to reaching it. A puzzle of sorts. The altar is on the far side, but to reach it, the drawbridge must be lowered. Pues ni idea, ¿eh? Ah, una palanca, coño, no lo había visto.
No sé si tienen que estar para arriba o para abajo. Ahora. Pues no, es para abajo. Me cago en la verga. You did it! The bridge is Ahora. down. Me gustaría hacer unas fotos aquí. A ver si consigo sin que no se pegan. Se pegan, tío. Son unos pesados. A ver si me subo aquí. Ahora, no. O sea, qué pesados son, ¿no? ¡Hostia! No hay forma de que se queden quietos. Quiero hacer una foto, coño. Tío, se me pone en la cara. Nada, no se puede. No se puede. Qué pena, tío. Este juego pide un modo foto, ¿eh? Kill them! Consecrations. Beseech you to lower your wards and grant us safe passage into the Vault of Kings. Dank corridors, crumbling walls, nauseating smells. This place has all the charm of a Riften brothel.
It must feel very much like home to you, Titan. You mean a crypt filled with the rotting corpses of inbred kings and failed statesmen? Must be what it's like at a Tharn family reunion. Your pathetic efforts will not succeed. The Amulet of Kings will be mine. By Stendar's grace and the sword of my father, you will not win, Anamarco. Soon, you will know the extent of my power and bow before me. Through the power of the Amulet of Kings, I will be transformed. All the nations of Tamriel will bow before me. They will worship me and beg for my mercy. All will know the name of Manimarco as their one true god. You'll never get away with it, Manimarco. We'll fight you to our last breath. By all means, my old friends. Try and stop me. Entra en la Cámara de Reyes. Vale. There it is. The door. The shrines have been consecrated in Stendar's name. Now you must use the ring. Stand in the casting circle and direct the ring at the doors to lift the ward. Vale, vamos al lío. Look, the amulet. I can see it from here. ¿Y estoy yo solo? Ah, no. Miserable fools.
Manimarco occupied. I'll close the portal. Necromancer Tamriel has ever known. This is merely a transition. My first step towards true immortality. Now witness my true power! Watch as I rise up from the grave and ascend to godhood! Worm! You think you can betray the Lord of Brutality and Domination without consequence? You will pay for your arrogance. You will writhe in agony for the rest of eternity. Your tortured screams will echo throughout oblivion to serve as a warning to others. Everything Manimarco did was designed to pit us against each other. We can't let that happen. Look what we can accomplish when we work together. How uncharacteristically optimistic of you, Titanborn. I may have that embroidered on a pillow. The Divines gave you a nose for a reason, Tharn. So you can keep your mouth shut and still keep breathing. Well played, Titanborn. Well played. Vuelve al refugio. Vale, voy a ver si puedo hacer una captura de pantalla por aquí chula, ¿no? Una foto sin guapa. Es que me mola mucho, ¿eh? Esta parte. Con las gárgolas aquí. Muy guapo, ¿eh? No sé cómo hacerla. Bueno, da igual, vámonos. Por aquí. Me gustaría hacerla de aquí, pero es que mi personaje se ve muy oscuro, no le da... A ver. Ah, por aquí a lo mejor, ¿no? Bueno, da igual. Ya habrá tiempo de fotos. It is done. The Amulet of Kings is ours once. Manimarco will pay dearly for the rest of eternity. One cannot out-scheme the god of schemes without pay. Sai-Sahan must rest, as must we all. We can sleep a little easier knowing the King of Worms has been defeated, but we cannot rest too long.
Molog Ball. I've not forgotten, Vestige. Is another piece of the puzzle, and we shall address it in due time. But for now, let us rest and recover. As always, vale. I will contact you soon. Uy, consejo desequilibrar. A ver. Capítulo 5. Golpea, mantener más. RT, un enemigo a lanzar hechizos para desequilibrarlo. Sigue un ataque pesado. Ah. Elegir una. ¡Oh! Mazo. No me interesa mazo. Arco. Arco de profeta. Inflige daño obligo en base a una parte. En base a una parte de la salud máxima del enemigo. Pastor no me interesa. Hacha del profeta. Está guapa, ¿eh? Creo que voy a coger el arco, ¿eh? Elegir una. Joder, qué mal, ¿no? Qué hijo de puta. Es que mi arco mete fuego, ¿eh? Pero es que este arco mola mucho. Creo que lo voy a coger. Sí, venga, cojo el arco. Creo que el arco se me había subido de nivel, ¿no? A ver. Oh, no, no se ha subido todavía. Pues... A ver. ¿Esto qué es? Qué guapo, ¿no? Vale. Inventario. Anillo. Sí, he conseguido el anillo de abajo. Nivel 24 y este es nivel 25. Ok. Vale, todo esto para venderlo. Y luego, ¿qué iba a hacer yo? El arco, ponerme el arco aquí. Ok. Pues listo. Hostia, qué guapo, Vale. Pues listo, nos vamos. Misiones no tengo pendiente ya, ¿no? No, ya me faltan solo las misiones de mundo. Aunque seguramente ahora cuando me teletransporte una ermita me vuelvo a llamar al profeta para seguir la misión de la historia. Pero bueno, vamos a salir de aquí. ¿Por qué se está cortando el directo? Lo sabía, tío. Ya se está petando Twitch con el tema de... Es surrealista, tío. Bueno, lo voy a dejar, voy a tener que... No sé si me está escuchando, voy a tener que cortar el directo porque, bueno. Hay una persona que se ha puesto ya en Twitch, ha abierto directo en Twitch, o había algún evento especial en Twitch y por... Bueno,
petan los servidores de Twitch. Y bueno, todo es una pedazo de mierda en Twitch. Así que nada, voy a cortar directo. No se puede abrir directo hoy. Los servidores de Twitch están enfocados a una persona en concreto. Los demás le sudamos la polla. Por lo tanto, no sé si me estáis escuchando, pero muchas gracias por haber estado ahí. Y nada, nos vemos, no sé si a la noche, que ya no está esa persona en Twitch, o mañana ya, ¿vale? Un abrazo y a cuidarse. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.